Buenas noches a quienes nos acompañan el día de hoy. Estamos muy contentas de poder platicar con ustedes. Hoy tenemos un tema muy interesante, un tema que sé que será enriquecedor para todos. Y antes de comenzar a platicar, quiero presentarles a las especialistas que se encuentran con nosotros. Está la psicóloga Guadalupe Savariz. Ella es psicóloga educativa con maestría en relaciones familiares por la Universidad de Montemorelos. Tiene entrenamiento en terapia familiar por la Academia de Psicoterapia de la Familia en Roma, Italia, entre otras muchos otros estudios. Los últimos 9 años de su servicio estuvo en un ámbito muy interesante, un ámbito multicultural, con programas de crecimiento y desarrollo para familias musulmanas y rusas en 6 países de Asia Central. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, un placer estar con ustedes. Muchas gracias. También está con nosotros la psicóloga Jacqueline Tello Ayala. Ella es maestra de inglés y licenciada en psicología organizacional, con acentuación en capacitación y coaching. Ella es escritora de libros de sentencia divertida para cada día, seguro que muchos lo conocen. También es presentadora del programa Ruta de Vida en redes sociales y es una ponente internacional de conferencias, seminarios y talleres para la familia. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Y también está con nosotros la psicóloga Elsie Sujei Antonio. Ella es psicóloga clínica egresada de la Universidad de Montemorelos, con maestría en terapia familiar, tiene una certificación en life coaching y un doctorado de psicología en curso. Además es conferencista internacional y actualmente radica en la Ciudad de México. Buenas noches. Buenas noches, un gusto acompañarlos en este programa. Qué gusto estar con ustedes. El tema que nos reúne hoy tiene que ver con una situación en la que estamos todos, de la que nadie se ha podido escapar y de lo que escuchamos hablar todo el tiempo. Hemos escuchado hasta el cansancio hablar del COVID-19, todos sabemos y conocemos en sobremanera esta situación y bueno, esta situación ha traído consigo varios cambios y trastornos a nuestras vidas, a las vidas de todos. Ya hemos hablado en temas anteriores sobre las pérdidas que significan de perder a un familiar, perder a un amigo por esta enfermedad o perder a alguien en estas condiciones simplemente. Pero estas pérdidas no son las únicas pérdidas que experimentamos, también hay otro tipo de pérdidas que todos estamos teniendo en nuestras vidas. Y es de lo que queremos hablar esta noche. Quisiera preguntarle, psicóloga Jacqueline, ¿qué pérdidas, aparte de estas de las que ya hemos hablado, podemos experimentar? Bueno, aparte de la pérdida de un ser querido en esta contingencia, podemos estar experimentando pérdidas que están relacionadas con nosotros mismos, con nuestra propia persona, ya sea de manera emocional o ya sea de manera física. Por ejemplo, la pérdida de libertad de movimiento, ya no nos podemos mover con libertad, y también la pérdida de seguridad mientras nos desplazamos en algún lugar. Por ejemplo, pues antes íbamos al supermercado sin estarnos cuidando y ahora no nos sentimos seguros. Por ejemplo, si alguien estornuda, si alguien se nos acerca, ya no nos sentimos seguros, ¿no? También la pérdida de ilusiones, de metas, de planes que habíamos hecho para estas fechas y ya no los pudimos llevar a cabo, ¿no? La pérdida de seguridad, por ejemplo, personal, porque me contagié. Por ejemplo, si hay una persona que dio positivo a COVID, entonces ya no se siente segura, aun cuando no tenga síntomas, ¿no? La pérdida, por ejemplo, de eventos sociales y familiares que estaban programados y ya no se pueden llevar a cabo. La pérdida de la capacidad para conciliar el sueño o para descansar, por ejemplo, y una más que me parece muy, muy importante, la pérdida de relaciones personales, porque ahora te rechazan porque o saliste positivo o alguien cerca de ti ha estado positivo y entonces nadie quiere acercarse, ¿verdad? Porque no vaya a ser que les contagies. Esa sería un tipo de pérdida. Sin embargo, hay otras dos más que me parecen muy importantes y son las pérdidas materiales, de las cosas que están externas a nosotros como persona, ¿no? Unas son las que perdemos adentro de nosotros y otra cosa son las pérdidas que perdemos de lo que está afuera. Perdón, por ejemplo, las pérdidas de materiales podría ser una pérdida de empleo, la pérdida de seguridad económica, la pérdida de algunas pertenencias porque algunas personas las están empeñando o vendiendo para solventar sus gastos debido a que no tienen suficiente dinero para vivir en el día a día por falta de empleo.
y una más, la sensación de que se nos está yendo la vida mientras estamos en cuarentena, como si no tuviéramos la oportunidad de vivir, como si nos estuviéramos envejeciendo sin aprovechar el tiempo. Muchas gracias, psicóloga Lupita. Ahora quiero preguntarle, ya sabemos, ya escuchamos esta categoría de pérdidas que estamos teniendo, pero entonces, ¿qué es lo que está produciendo en nosotros, hablando de la salud emocional? Bueno, quiero decir que estas pérdidas nos impactan y son muy, muy importantes porque es algo valioso que estamos perdiendo. O sea, nos duele y llega a doler mucho porque son cosas que estamos perdiendo. De pronto, pues perder la salud es algo doloroso, perder el trabajo, perder las relaciones sociales. Duele lo que es valioso. Lo que no vale, lo que no importa, realmente no duele. Entonces, cuanto más valioso es todo eso, quienes tenemos más necesidad de pronto de amistades, quienes tenemos más necesidad o estamos más vinculados, tenemos una vida social más activa, de pronto quedar privado de eso, wow, es realmente impactante. Entonces, tenemos que entender que todas estas pérdidas son importantes, son valiosas y que las vamos a vivir, aunque no parezca en el mismo proceso que experimentamos la pérdida de un ser querido. Es impresionante, pero los especialistas en salud mental han llegado a la conclusión que es o que se vive igual este tipo de pérdidas que estamos hablando, materiales, sociales, emocionales, que la pérdida de un ser querido. ¿Qué es eso entonces? Bueno, vamos a experimentar de pronto, y aquí tenemos que tener cuidado, de pronto un estado de negación, de decir y tratar de pensar que no pasa nada, ok, todo está bien, no pasa nada, o ¿cómo va a ser posible? ¿Cómo me pasó esto a mí? ¿Por qué? Negación. Podemos experimentar también culpa. Si yo hubiera, si hubiera hecho esto, si no hubiese ido a aquella fiesta, si no hubiese permitido al hijo, si no hubiese ido a visitar a mi papá, o si hubiese aceptado aquel trabajo antes del que en lugar de estar en este que me están despidiendo ahora. Podemos experimentar esto, podemos experimentar también ira, coraje contra todo esto que ahora no podemos disfrutar porque se nos ha cambiado la vida de un día para otro. Y entonces a eso puede obedecer de pronto que las emociones estén exacerbadas en la familia y aumentan los pleitos y las tensiones porque todos estamos experimentando pérdidas. Todos estamos viviéndolas de alguna manera y entonces también comenzamos a culparnos y a culparnos incluso a nosotros mismos. Podemos experimentar también pues, diferentes emociones. Como les decía, podemos experimentar igual tristeza, depresión. Podemos experimentar cambios conductuales. De pronto no queremos hablar con nadie, cuando antes éramos completamente sociales y nos encantaba estar con todo el mundo. Ahora no queremos saber, no queremos hablar, no queremos que nos hablen. Podemos comenzar a tener problemas con el sueño, el insomnio, o a querer dormir mucho, o cambios en nuestros patrones de alimentación igual, en fin. También incluso podemos empezar a tener manifestaciones fisiológicas que antes no teníamos. De pronto fuerte dolor de cabeza, de espalda, náuseas, dolor de estómago, taquicardias, en fin. Y todo esto de pronto puede asustarnos y generarnos mucha más angustia, porque de pronto decimos, es que yo no era así, es que a mí nunca me había pasado. Y pues, algo está pasando conmigo y entonces eso nos genera más angustia y entonces se generan mucho más manifestaciones de angustia, de ansiedad. En fin, estas son por mencionar algunas que son parte de este proceso. Entonces yo una cosa sí quiero que quede claro, que vamos a estar experimentando podemos experimentar todo esto como de emociones y es perfectamente adaptativo, es nuestro cuerpo, son nuestras emociones tratando de adaptarse a una nueva realidad. Muchas gracias. Dijiste algo muy importante que tiene que ver con que nos puede generar angustia, nos puede generar miedo, ¿no? Sí. Psicóloga El, si quiero preguntarte, ¿qué hacemos con estas emociones? ¿O debemos sentirnos culpables por tenerlas? ¿Cómo procedemos ya que sabemos que nos sentimos así? Bueno, pues
Creo que es muy importante al hablar de emociones entender un ciclo o una secuencia, me gusta explicarlo así, de cómo funciona nuestro sistema emocional psicológico, ¿no? Tenemos hay una situación que puede estar afectando, hay una situación que se da que nos hace reaccionar ante ese estímulo y esa situación puede generar en nosotros una serie de pensamientos y esos pensamientos a su vez van a impactar las emociones que estamos viviendo, como lo acaba de mencionar mi compañera, y también esa cadenita de la situación, la reacción, el pensamiento, la emoción van a impactar nuestro comportamiento. Así es que los comportamientos que nosotros vemos, tal vez de mordernos las uñas o estar, no poder dormir o el comportamiento, no sé, de no poder estar tranquilos, estar asomándonos a la ventana, viendo las noticias, estar haciendo preguntas constantemente de qué debo hacer, si me pasa y si no, todas estas emociones, perdón, estos comportamientos vienen detrás una serie de emociones que pueden estar relacionadas con el proceso de duelo que vivimos, pero también que están muy asociadas a los pensamientos que nosotros tenemos de la situación que estamos experimentando. Por ejemplo, si yo experimento la situación de pérdida de un empleo, esa situación va a generar en mí una cadena de pensamientos. Y yo quisiera, con tu pregunta, Helen, hacer una invitación al público que nos está viendo a cuidar y a tener bien en cuenta sus pensamientos, porque nuestros pensamientos, lo que tú y yo pensamos de una situación, cómo tú y yo evaluamos la situación que estamos viviendo, va a tener un impacto en la forma en que nosotros nos sentimos y va a impactar la forma en que nosotros nos comportamos. Así es que si nosotros queremos atravesar esta situación de pérdidas laborales, materiales, académicas, de una manera más funcional, tenemos que dar pasos no solo para manejar las emociones de tristeza, las emociones de ansiedad, sino rascar un poquito más al fondo y trabajar, cuidar los pensamientos que hay detrás. Y muchos de nosotros, sin darnos cuenta, consciente o inconscientemente, estamos cayendo en errores del pensamiento que pueden estar generándonos emociones de ansiedad, de preocupación y que pueden estar generando en nosotros comportamientos desadaptativos y funcionales. Y rápidamente quiero compartir con ustedes algunos errores del pensamiento que también son conocidos como distorsiones cognitivas que podemos tú y yo estar practicando sin darnos cuenta y que tienen un impacto en nuestras emociones. Uno de ellos, por ejemplo, es el filtraje. Este error de pensamiento tiene que ver con filtrar o vamos a decirlo así, observar y ver solo lo negativo que nos está pasando y no ver el aspecto positivo de la situación que estamos viviendo. Un ejemplo rápido, vemos la situación de que todo el día las mamás podrían decir, tengo a los hijos aquí. Verlo desde ese aspecto negativo me hace sentir cansada, fatigada, pero cuando yo traspaso y filtro los aspectos también positivos de esa situación, puedo convivir con mis hijos, puedo conocerlos mejor, puedo tener un tiempo para platicar con ellos. Entonces las emociones tienen un switch, cambian no porque sea algo mágico, sino porque tú estás cuidando y trabajando la forma en que percibes. Y cuando cometes el error del filtraje, que solo te fijas en lo negativo, puedes estar cayendo en emociones y comportamientos ansiosos y disfuncionales que pueden afectar no solo tu salud física, emocional, sino también estar afectando a tu familia y estar afectando a las personas que te rodean. Otro error de pensamiento, sobregeneralizar. Yo creo que muchos en esta época de contingencia hemos caído en este error de la sobregeneralización, es decir, de un acontecimiento negativo, creer que se va a repetir en todos los acontecimientos. Por ejemplo, si a un miembro de mi familia le dio, no, ya todos nos va a dar y ya esto se va a poner muy mal y ya de ahí le va a dar a la otra familia, ya no voy a tener con quién recurrir porque toda mi familia va a estar contagiada y todos nos vamos a morir y los hospitales van a estar llenos. Entonces, la sobregeneralización, este error de pensamiento, generalizar de una situación a todas, entonces nos puede estar generando emociones negativas. Hay que cuidar cometer ese error de sobregeneralizar, porque es muy común, ¿verdad? A todos nos puede estar pasando. ¿Qué otra cosa? El pensamiento polarizado, pensar en términos de polos o de extremos, blanco o negro, todo o nada. Si no me da, cuando me dé me voy a morir.
o si le da a un miembro de familia, a todos les va a dar y a todos no vamos a tener donde atendernos y los hospitales van a estar saturados y entonces esto se va a salir de control. Pensamientos polarizados. No hay un término medio, no hay un equilibrio de decir, bueno, es posible que me dé, porque esa es la realidad y no podemos negarla. Hay una posibilidad, pero también hay la posibilidad de que yo pueda acceder a un tratamiento, pueda acceder a la ayuda que necesito. Evitar este error de pensamiento, Helen, puede ayudarnos a evitar caer en emociones y en comportamientos que puedan afectar nuestra salud. Nos pueden ayudar a ver las situaciones que vivimos como pérdida de una manera más funcional. Y hay muchos errores de pensamiento que ustedes pueden consultar en internet y darse cuenta que son tan comunes y que están tan presentes en nuestra vida diaria, pero que si nosotros aprendemos a tener cuidado con ellos, vamos a notar un impacto positivo en nuestras emociones, en nuestro comportamiento y por ende en nuestras familias. Porque déjenme decirles que para aquellos que son padres, la forma en que nosotros percibimos y evaluamos las situaciones de pérdidas que tenemos, la forma en que tú y yo percibimos, analizamos y afrontamos esas pérdidas, de acuerdo a la evaluación cognitiva que hicimos de la situación, está impactando la forma en que nuestros hijos perciben y evalúan las situaciones. Entonces, si queremos afrontar de manera, no voy a decir positiva, de manera funcional las pérdidas que son reales, que son difíciles, tenemos que hacer un esfuerzo por trabajar con nuestros pensamientos, con la forma en que tú y yo evaluamos las situaciones, evaluar qué herramientas tenemos, ver la realidad, es una situación difícil, pero puedo afrontarla, pero puedo salir adelante con los recursos que tengo y evitando caer en errores de pensamiento que puedan afectar mis emociones y como resultado mi comportamiento. Mencionaste a los niños, a los más pequeños que están en casa. Sí. ¿Cómo le podemos explicar a ellos las ideas que están teniendo? Porque creo que las reconocemos, ¿no? Quizá la escuela, una graduación, una fiesta. Psicóloga Jacqueline, ¿cómo podemos explicarle a los niños o cuál sería la manera correcta de afrontar esto con ellos? Bueno, ahorita que escuchaba yo a Elsie, viene a mi mente algo que tenemos que entender. Cuando perdemos algo, como decía Lupita, que es importante para nosotros, y esto le sucede a los niños también, ¿no? Están perdiendo cosas que son importantes para ellos. Por ejemplo, la libertad de movimiento, la libertad de desplazamiento es muy importante para un niño y la está perdiendo, ¿no? Esta semana que pasó me tocó ver a una niña que pues tiene que ir a donde trabaja su mamá porque no tiene dónde dejarla y entonces mientras está ahí con la mamá pues le asignaron prácticamente una esquina del lugar donde trabaja la mamá y de ahí no se debe de mover y tiene que traer la careta puesta y también la mascarilla y trae guantes y no puede tocar nada. Esto está limitándole a los niños y está haciéndoles que pierdan algo que es muy valioso para ellos. No solamente nosotros estamos perdiendo, los niños también. Ahora, tanto para ellos como para nosotros, es importante que entendamos algo, Helen, que duelo es algo que yo experimento cuando pierdo algo importante. ¿Y qué es un duelo? El duelo viene de dos palabras muy bonitas, ¿no? Y bastante fuertes. Duelo viene de una palabra duelum, que quiere decir combate, y de otra palabra que es dolus, que es dolor. Cuando yo pierdo algo que es importante para mí, entro en un combate, porque no quiero perderlo. No me gusta perder cosas que son importantes para mí. Si para mí era importante el trabajo, pues no lo quiero perder y el día que yo lo pierdo, pues entro en un combate, ¿verdad? Si yo pierdo mi libertad de movimiento, si yo pierdo incluso la capacidad para conciliar el sueño en la noche, entro en un combate y no quiero. Y ese combate es doloroso porque hay una parte de mí que entiende la realidad. Y es que muy probablemente, ¿verdad? En esa realidad, lo que yo perdí ya no lo pueda recuperar. Y esto es importante que se lo hagamos entender a los niños, pero que primero lo entendamos nosotros los adultos. Para los niños es un poco más sencillo entenderlo, ¿saben? Ellos no batallan mucho, se adaptan con mayor facilidad. Nosotros los adultos nos resistimos
resistimos a adaptarnos a esta palabra bien fuerte, realidad, ¿no? Y combatimos contra esa realidad. No quiero, no quiero, no quiero que esto me pase, no quiero perder esto. Es más, nos la pasamos preguntando, ¿y cuándo se va a acabar esto? ¿Y cuándo vamos a regresar a como estábamos antes? Nos resistimos, nos combatimos contra la realidad. Y es un combate doloroso que nos va a desgastar muchísimo. Así que lo primero que yo les diría que hay que hacer, primero los adultos, es aceptar la realidad. La realidad es que hemos perdido no solamente seres queridos, algunas personas, sino que estamos perdiendo muchas otras cosas a través de esta crisis, ¿no? A nivel mundial. Hay que aceptar la realidad. No nos neguemos, no nos resistamos, no combatamos, ¿ok? No pelees contra la realidad. La realidad no está allí para que pelees contra ella. La realidad está allí para que tú te adaptes, ¿ok? Vamos a vivir mucho mejor y dicen por ahí que sobrevivimos mucho mejor cuando nos adaptamos a la realidad que cuando nos resistimos a ella. Si te peleas contra la realidad, te estarás peleando contra lo más importante a lo que le tiene que hacer un ser humano, hacer frente un ser humano. No nos podemos pelear con la realidad. La realidad, vuelvo a repetir, está allí para que nos adaptemos, seamos flexibles. Cuando los niños vean eso en nosotros, va a ser mucho más fácil para ellos. Los niños aprenden en un porcentaje mucho más grande por el ejemplo que les damos que por lo que les decimos. Tú le dices algo al niño y el niño se te queda mirando si lo que le dijiste tú lo crees, si tú lo practicas, si tú lo haces. Si tú lo haces, lo practicas, lo crees, entonces el niño dice, ah, ok, esto sí lo aprendo. Pero si tú le dijiste algo, pero tú haces algo contrario, entonces el niño dice, no, yo voy a aprender lo que mi mamá hace, lo que mi papá hace, no lo que me dice. ¿Ok? Aprenden más por ejemplo que por precepto. Así que yo les diría, pues primero empecemos nosotros como adultos a aceptar la realidad, que yo creo que es un paso muy importante en este asunto de las pérdidas, ya sea pérdidas de seres queridos o ya sea pérdidas de otros tipos como ya los mencionamos, Heidi. Me encantó esto que dices de que tenemos que adaptarnos a la realidad y no pelear con ella. Ahora, mi pregunta sería, psicóloga Lupita, ¿qué pasa cuando esta realidad es complicada para adaptarse? Por ejemplo, tenemos una estadística muy, muy importante de pérdida de empleos, que se están perdiendo, que ya se perdieron y que seguirá pasando. Hablando de este caso específico, de perder el empleo, ¿cuáles serían los pasos o qué tenemos que hacer para lograr adaptarnos a esta realidad? Bueno, yo diría primero, no gastar energías en lo que no podemos controlar. Ese es algo muy importante. Gastamos, a veces ya decía Jackie, lo decía ya peleando, tratando de combatir. Nos desgastamos físicamente, nos desgastamos emocionalmente, nos desgastamos en todos los sentidos. Entonces, hay cosas que ya no vamos a cambiar. Entonces, veamos entonces, no puedo controlar eso. ¿Qué sí puedo controlar? No puedo controlar toda la crisis que se ha generado, no puedo el desempleo, no puedo las decisiones del gobierno, pero ¿qué sí puedo controlar? Bueno, buscar qué recursos me quedan, buscar, ahora, algo muy importante es que no es, o sea, la pérdida del empleo es pérdida de dinero, es pérdida de seguridad, eso es muy importante y es muy grave, pero aún así sigue siendo importante la forma como interpretamos esa realidad. Como si nosotros pensamos a futuro de manera catastrófica, ya hablaba Elsie sobre los pensamientos irracionales, y uno es justamente llenarte de angustia y sobrevalorar el fracaso o la amenaza y subvalorar tus estrategias de afrontamiento. En ese momento nos invade el catastrofismo, nos debilitamos y entonces parece la situación más insondable. Y déjame contarles rápidamente una pequeña historia, y que quizás ustedes la conocen, aquella historia viene a mi mente esa historia de la única vaca de aquella familia pobre. Iba el sabio con su discípulo y llegan a visitar una aldea, una casa pobre, donde la pobreza, la miseria se veía por todos lados.
una familia de 8, el padre con 4 hijos, la madre y los 2 abuelos. Esta familia, por años, estaban felices y agradecidos por su gran posesión, una vaca. Esa vaca les daba algo de nutrientes, les daba queso, les daba leche, y todavía con lo que sobraba vendían un poquito y con eso pasaban. Y entonces cuando esta familia amablemente les da posada, al otro día cuando se van, el sabio con el discípulo matan la vaca. El discípulo no entendía cómo este hombre tan sabio podía haber hecho tal cosa. Al cabo de un tiempo, regresaron a visitar la casa. Y entonces, cuando regresan, encuentran algo muy diferente de lo que ellos habían dejado apenas un año atrás. O sea, apenas un poco tiempo atrás. Era una casa bien linda, grande, que dijeron, yo creo que nos equivocamos de lugar. Y entonces tocan. Y especialmente el discípulo que todavía sentía tanto pesar por aquella experiencia. Y quien sale a recibir es el mismo hombre. Y le dice, ¿es usted? ¿Usted vive aquí? Sí, soy yo. ¿Pero qué ha pasado? Nosotros le dejamos hace un tiempo aquí. Y entonces le dijo, ven, te cuento. ¿Sabes? Ese mismo día que ustedes partieron, gente malvada asesinó mi vaca. Eso fue algo terrible para nosotros. Lloramos, nos angustiamos, nos desesperamos pensando, ¿y ahora qué vamos a hacer si es todo nuestro sustento? Pero cuando vimos que no había más que hacer, entonces comenzamos a pensar qué hacer. Entonces conseguimos unas semillas, limpiamos la tierra que tenemos atrás y comenzamos a sembrar. Y entonces esta siembra produjo este fruto y entonces vendimos y entonces se abrió una nueva posibilidad para esa familia. Queridos, muchas veces estamos aferrados a lo que tenemos y creemos que en el momento que lo perdemos nos quedamos sin nada. Y tenemos miedo, pero es el momento de aflorar la creatividad, la solidaridad, la unidad familiar y buscar formas. Muchas de las grandes logros, muchas de las grandes oportunidades de crecimiento han surgido justamente después de haberlo perdido todo. Entonces, yo te animo a que veas entonces qué puedes saber, aprender, buscar una nueva estrategia, conectarte con personas. Yo no lo sé, pero yo estoy segura, y una cosa sí te digo, querido amigo que nos estás escuchando, esto va a pasar. Esto va a pasar y recuerda que en el desierto también crecen flores. En los momentos difíciles también afloran cosas lindas. Y hay flores de creatividad, flores de solidaridad, flores de oportunidades. Entonces, el mundo no se ha acabado y estoy segura que vas a encontrar. Todo es poner énfasis, canalizar tu energía en lo que sí se puede solucionar. Y bueno, rápidamente, déjame algo que yo he hecho una práctica personal, la he hecho desde hace muchos años, la leí en un libro cuando era adolescente, y es cuando tienes un desafío frente a ti, ponte a escribir 10 soluciones. No importa cuán descabelladas, no importa cuán descabelladas parezcan. Tú escribe, ok, no tengo trabajo, estamos en esta situación, ¿qué puedo hacer? Escribe, ¿no? Pues solicitar un crédito aquí, ¿no? Pues hacer comida para vender. No sé, escribe 10 cosas que vengan a tu cabeza. Y cuando he practicado este ejercicio, al final de cuentas me doy cuenta que 9 de ellas son perfectamente aplicables en el momento. Y así es una buena manera de solucionar ese problema. Qué excelente consejo. Así que escribir 10 soluciones. Sí, no te limites. Y suena fácil al ponerlo en práctica. Nos llegó una pregunta muy interesante. Nos preguntan, si yo no soy la persona que está pasando por el duelo, ¿qué comentarios debo hacer? Y más importante, ¿qué comentarios no debo hacerle a la persona que está en este problema? Psicóloga Elsie, ¿qué nos puedes decir al respecto? Gracias, Helen. Fíjate que hace
hace tiempo leí varios artículos de la importancia que tienen, la relevancia que tienen para el bienestar psicológico de las personas, contar con una red de apoyo social. Muchas veces el término se confunde con redes sociales porque es redes sociales de apoyo, pero no tiene nada que ver con eso. Más bien, una red de apoyo es un grupo de personas, 2, 3 personas, que son de tu confianza, que forman parte de tu vida, son emocionalmente significativas y cumplen funciones específicas. Entre ellas está brindar compañía, apoyo emocional, ser una guía cognitiva en momentos de toma de decisiones porque ayudan en la lluvia de ideas, proporcionar soluciones y también en determinados momentos brindan apoyo material o financiero. Ahora, ¿por qué menciono esto de la importancia de las redes de apoyo? Hay muchos estudios que refieren cuál es el impacto de las redes de apoyo, por ejemplo, en personas que experimentan una enfermedad terminal, en adolescentes que están entrando en sus procesos universitarios, en personas que están enfrentando cambios. Entonces, se ha comprobado que las redes de apoyo favorecen el bienestar emocional de las personas, desde niños, jóvenes, adolescentes y adultos. Ahora, la pregunta que tú mencionas habla de una persona que no es la del problema, pero que está viendo que alguien está teniendo un problema. Yo te invitaría a que te conviertas en una red de apoyo para esa persona, no solamente con tus comentarios, sino que abraces todas las funciones de una red de apoyo. Porque a veces cuando vemos a alguien que está batallando con algo, no voy a especificar qué, pero podemos hablar en este momento de las pérdidas y queremos ser de ayuda, muchas veces con buena intención terminamos siendo de piedra de tropiezo, ¿verdad? Entonces, lo importante de la red de apoyo es que cumplen funciones específicas, como ya mencioné, brindar compañía. La compañía, aunque en estos momentos sea virtual, es muy importante en momentos de dificultad, así es que lo primero que tú puedes hacer con esta persona es hacerle saber que tú estás presente, que tú estás ahí, que puede contar contigo. Brindar apoyo emocional tiene que ver con brindar empatía, con brindar una escucha activa, no que te esté contando algo, ¿verdad? Aquí por la videollamada de WhatsApp y que tú estés, ay, sí, qué mal, ¿verdad? No. Una escucha activa, eso es un apoyo emocional también. Apoyo emocional también tiene que ver con tratar de validar las emociones de la persona. Y ahí tal vez puedo responder la pregunta que estás diciendo. Hoy en día, los seres humanos, y sobre todo quiero especificar a los padres, nos caracterizamos mucho, y esto es lamentable, tal vez por nuestra cultura o porque así nos educaron, por ser invalidantes. Cuando alguien dice, es que me siento estresado, ay, pero tú, ¿por qué vas a estar estresado? Ay, fíjate que estoy preocupado. Ay, ¿preocupado de qué? Cuando los niños dicen, mamá, como que siento miedo, estoy preocupado. Mi hija de 2 años me dijo ayer, tengo miedo. Y mi reacción natural, ¿verdad? Podría ser, ¿pero miedo de qué? Si tú tienes una niña chiquita, tú eres alegre, la vida para ti es color de rosa, pero está experimentando miedo. Entonces, debemos evitar ser invalidantes. Tenemos que favorecer la validación de emociones. Y la validación de emociones se puede hacer con una herramienta tan fácil o con este paso tan fácil que es aceptar y reconocer que la persona está viviendo esa emoción en este momento. Por ejemplo, comprendo que te sientas así. No puedes decir entiendo porque tal vez tú no estás en esa misma situación, pero cuando tú utilizas la palabra comprendo, quiere decir que aunque no estás en la misma situación, estás tratando de lograr una comprensión de su situación, tratar de ponerte en su lugar. Otra función de las redes de apoyo, aparte de validar las emociones de la persona, que eso ayuda a la calma, ayuda a que la persona se sienta comprendida, es brindar apoyo cognitivo. Es decir, una red de apoyo no es alguien que te da consejo para que hagas cosas que no están de acuerdo a tus valores o que no están de acuerdo a las normas de bienestar. Es alguien que te ayuda, que te presenta posibles soluciones, que te ayuda en la lluvia de ideas. No te dice, haz esto o haz aquello, pero te dice, ¿qué pasaría si intentas esto? ¿Has pensado hacer esto? Yo creo que a la persona que tú mencionas le ayudaría muchísimo escuchar preguntas como esta. No es darle la solución a la persona porque tal vez tú no la tienes, pero es ayudarle a pensar cuál es una posible solución a su problema. ¿Qué te parecería intentar esto?
¿sería una buena manera hacer esto? ¿Crees que te ayudaría a hacer lo otro? ¿Crees que funcionaría? ¿Cómo te sentirías haciendo esto? Y otra función de las redes de apoyo es ayudar a equilibrar o mantener, vamos a decirlo así, el dominio de las emociones. Si las personas en las que tú confías, en vez de ayudarte a mantener la tranquilidad en momentos de adversidad frente a las situaciones que enfrentas, te destapan la impulsividad y favorecen o fomentan el que tú reacciones, no que respondas a las circunstancias, sino que reacciones impulsivamente, entonces esa no es una red de apoyo, porque una red de apoyo ayuda a la persona a mantener el equilibrio, ayudar a calmar las emociones. Si la persona está muy alterada, ok, mira, vamos a respirar, vamos a tratar, ¿qué te parece si oramos? ¿Qué te parece si hacemos esta estrategia? ¿Qué te parece si hacemos esta actividad juntos o juntas? Ayudan al equilibrio. Así es que algo que tú podrías hacer con esta persona que está enfrentando esa situación difícil es ayudarle con frases, palabras, tal vez alguna reflexión, a mantener el equilibrio de las emociones, ayudarla a que permanezca no en impulsividad, sino que permanezca en el manejo, en la estabilidad. Y por último, la red de apoyo cumple con la función de brindar apoyo económico o brindar apoyo material o brindar un servicio. Por ejemplo, si la persona necesita que le ayudes en algún trámite porque no sabe utilizar la computadora, porque si la persona necesita que algún tipo de apoyo económico y si está en tu posibilidad de apoyarlo, pues también es algo que podrías hacer para ayudarle a afrontar este momento de una manera más saludable. Las redes de apoyo impactan positivamente el bienestar de la persona, ya sea que ésta esté en crisis o esté en una situación, vamos a decirla, de la vida cotidiana, pero las redes de apoyo contribuyen al bienestar. Así es que mi invitación para la persona que escribió esta pregunta es que te conviertas en una red de apoyo para esta persona, cumpliendo con las funciones de una red de apoyo: brindar compañía, brindar apoyo emocional, ser una guía cognitiva, favorecer el manejo, el equilibrio de las emociones y brindar apoyo material o económico en caso de que sea necesario. Qué importante esto de validar las emociones, me resulta muy interesante. Nos llegan varias preguntas aquí también que tienen que ver con un trastorno, no sé si llamarle trastorno, pero que muchas personas están sufriendo y tiene que ver con el sueño, con cómo estamos durmiendo. Psicóloga Jacqueline, ¿por qué existen estos? ¿De dónde surgen y qué hacemos? Más importante, ¿qué hacemos con esto? Ok, bueno, antes de contestar la pregunta, me gustaría agregar un poquito a lo que decía Elsie. Cuando estamos hablando de una pérdida por un familiar, regularmente lo que se aconseja, y me parece que lo platicaron en el conversatorio antepasado, lo que se aconseja es no darle soluciones a la otra persona, al doliente, ¿no? En el caso de las pérdidas que estamos hablando el día de hoy, sí se aconseja ofrecer algún tipo de ayuda, ¿no? Vale la pena hacer la diferencia porque de repente queremos aplicar esto mismo a cuando una persona ha perdido un ser querido, ¿no? Y cuando a una persona ha perdido un ser querido, lo que se recomienda es solamente preguntar, ¿te puedo ayudar en algo? No dar sugerencias, no decirle, es que tienes que orar más, es que te falta la fe, es que no crees en Dios, etcétera, ¿no? Entonces, sí es muy importante. Y yo creo que esa pregunta también puede aplicarse acá. Ahora, respecto a la pregunta que me hacías, Helen, que están haciendo en el chat, vale la pena entender por qué estamos perdiendo el sueño. Vale la pena entender que cuando hay pérdidas como las que estamos hablando el día de hoy, por ejemplo, la que yo siento que es generalizada. Quizás no todos hemos perdido el empleo, pero sí todos hemos perdido la libertad de movimiento, la libertad de desplazamiento. Y la mayoría, la gran mayoría, hemos perdido también la seguridad en el desplazamiento, ¿no? Por ejemplo, solo esa pérdida de la libertad de movimiento necesita elaborarse, ¿ok? Todas las pérdidas de las que estamos hablando necesitan una elaboración. ¿Qué significa una elaboración? Bueno, pues que tienes que pasar por diferentes fases porque es un proceso para que tu cerebro llegue a entender, tú llegues a comprender qué es lo que está pasando y te puedas adaptar a la realidad, tienes que pasar por diferentes fases. Dentro de una de esas fases
está la pérdida del sueño precisamente, ¿no? ¿Cuál es la primera fase? Bueno, la primera fase es la etapa de shock, ¿no? Es la etapa en que estamos aturdidos cuando nos damos cuenta que estamos perdiendo algo, ¿no? Yo les pongo un ejemplo, ¿verdad? De manera personal, el día que me dijeron, ¿sabe qué? Ya no puede venir a la oficina porque todo el edificio se va a cerrar. Y entonces entras como en shock, ¿verdad? En ese momento y dices, ¿y qué voy a hacer? ¿Pero por qué van a cerrar, no? Pues no es necesario que cierren, podemos tomar medidas. Y empiezas a tratar como de negociar, ¿no? El asunto, pero sales aturdido, ¿no? Yo esa primera noche daba vueltas en mi cabeza y dije, ¿cómo le voy a hacer? Sin la oficina, etcétera, ¿no? A todos nos pasa, el día que te dijeron que perdías el empleo, el día que te dijeron que no te iban a apoyar económicamente en tu trabajo porque está cerrado, el día que tus amigos te dijeron, ¿sabes qué? Ya no nos vamos a ver porque tú saliste positivo. O el día que te dijeron, ¿sabes una cosa? Ya no nos vamos a ver porque tu vecino o la persona que atiendes en el hospital porque tú eres médico tiene COVID. Entonces, ¿sabes qué? Mejor ni te acerques. Es más, ni vengas a la casa, ¿verdad? Porque esa es otra pérdida, Helen, que estamos viendo bastante común. Por ejemplo, hay casos, hay familias en las que papá y mamá trabajan en algunos lugares que no cerraron, ¿verdad? Porque son de primera necesidad. Entonces están saliendo a trabajar, pero dejan a los hijos en la casa. Y por temor a no contagiarlos, papá y mamá no regresan a la casa. Se quedan a dormir en el auto, se quedan a dormir en las oficinas, se bañan en un baño público y solo le traen comida a la puerta de la casa a sus hijos. Imagínate lo que eso significa. No se ha muerto papá, no se ha muerto mamá, pero ya perdieron el contacto con papá y con mamá. Imagínate el shock que puede representar para unos hijos el día que papá y mamá se paran en la puerta y les dicen, a partir de hoy no vamos a volver a entrar hasta que pase la contingencia, ¿no? Y ustedes se van a quedar solos en la casa y lo tienen que resolver. Imagínate el shock, el aturdimiento que esto genera. Ahora, tenemos que entender esto porque hasta cierto punto estas fases son las que nos pueden llevar a que nos adaptemos a la realidad siempre y cuando las vivamos como debe de ser, ¿no? Que tratemos de apegarnos. ¿Está bien que me sienta aturdido? Claro, es normal, ¿no? Sería anormal en este caso, que yo no me sienta aturdido, que yo diga, ay, pues no me importa, ¿verdad? Pues total, que no vengan mis papás y ya. O sea, que yo no me sienta aturdido por los cambios, eso sí puede representar que yo no estoy bien. No me estoy, o me estoy negando a la realidad, o no me estoy dando cuenta de lo que esto significa en la realidad, ¿no? Así que, bueno, pasamos por esa fase de aturdimiento y, por supuesto, eso nos quita el sueño. Número 2, después de que ya pasó la fase del shock y del aturdimiento, empezamos en una fase de anhelo y de búsqueda para que regrese la realidad anterior, ¿no? ¿Y cómo le vamos a hacer? Mira, tratamos de convencer a los demás, tratamos de negociar, tratamos de recobrar y reunirse, ¿verdad? Reunir todos los elementos que teníamos antes para que nuestra vida parezca normal. Es más, ¿no? Seguimos el mismo programa, aunque estemos en las redes sociales, por ejemplo, o aunque estemos trabajando en Zoom, tratamos de que la rutina sea la misma, tratamos de apegarnos a lo que hacíamos antes, ¿ok? Pero viene la siguiente fase. Cuando veo que por más que intento buscar o recobrar el orden que había antes y que he perdido, entonces viene una fase de frustración, ¿no? De, no es posible, esto no se puede hacer, ¿no? Es demasiado, así no, es que no funciona igual, no es lo mismo. Y uno empieza a escuchar estos comentarios con la gente conocida, ¿no? Por más que lo intento, no es lo mismo, ¿verdad? De repente nos empezábamos a consolar en la segunda fase de decir, bueno, pero podemos convivir por Zoom, podemos convivir por una videollamada, pero después entramos en la siguiente fase, ¿verdad? Y se desorganiza otra vez en nuestra mente todo y empezamos a sentirnos desesperados porque nos damos cuenta que no es posible regresar a la realidad anterior y que es necesario que nos adaptemos. En estas 3 fases se pierde el sueño. El sueño se pierde porque durante la noche tratamos de organizar, nuestro cerebro trata de organizar en carpetas, por así decirlo,
todo lo que no fue organizado en nuestros pensamientos durante el día. Cuando entramos en estado de reposo, estás acostadito, está la luz apagada, el cerebro dice, ahora es cuando, ya te vas a dormir, es mi tiempo de trabajar. Mientras dormimos, nuestro cerebro sigue trabajando. De hecho, trabaja mucho más en las horas del sueño que en las horas de vigilia. ¿Por qué? Porque tiene que organizar todo lo que viviste. Por eso soñamos, porque tratamos de organizar todo en carpetitas que tengan sentido. Y cuando estamos pasando por una pérdida, en alguna de estas fases, y todavía está muy desorganizado dentro de nosotros todos los eventos y nos estamos resistiendo todavía a aceptar la realidad, adaptarnos a la realidad. Todavía no hemos desarrollado la flexibilidad necesaria para comenzar de nuevo ahora una nueva realidad diferente a la que vivíamos antes, pues se nos va a quitar el sueño. Y vamos a tener síntomas de ansiedad, como decía Lupita, vamos a tener síntomas de depresión, va a haber tristeza, va a haber enojo, vamos a experimentar todas estas emociones de las que hablaba Lupita y muchas más. Incluso yo agregaría hasta deseo de venganza, ¿no? Queremos vengarnos, ¿verdad? Hemos visto personas vengándose en la calle, tomando venganza y lastimando a médicos y enfermeras. ¿Por qué? Porque están en esta fase de reticencia, de resistencia, de no me quiero adaptar a la nueva realidad y estoy tan enojado y busco culpables o yo me siento culpable, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo hacerle para recobrar el sueño? Porque yo creo que la pregunta va encaminada en ese sentido, Helen, ¿no? Bueno, hay que pasar a la cuarta etapa. Todas las pérdidas necesitan llegar a la cuarta etapa para que podamos decir, ok, está bien, estoy listo para lo que venga, ¿no? Está bien, ya perdí algo que era importante para mí, pero sé que va a venir algo mejor. A esta fase le llamamos fase de reorganización. O sea, todo estaba desorganizado, pero tengo que entrar en una fase de organización otra vez, pero ahora no apegándome a lo que yo hacía antes, creando nuevas rutinas, creando nuevas ideas, como decía Lupita, haciendo listas, ¿verdad?, de qué me puede funcionar. Necesito reorganizarme. Y para que yo me pueda reorganizar y yo pueda sentir que estoy nuevamente organizado en esta nueva realidad y pueda, como consecuencia, conciliar el sueño en la noche y sentirme con paz y tranquilidad y fuera de peligro, ¿verdad? Porque el peligro también es el que nos quita el sueño, la falta de seguridad, el sentirnos en la incertidumbre. Para que yo pueda, tengo que pasar por ciertos pasos. Número 1, yo les comentaba hace rato, es necesario que aceptemos la realidad, que no nos peleemos, no luchemos contra la realidad, porque no podemos pelear contra la realidad. Pelearte contra la realidad es totalmente irreal. Tienes que hacerle frente y te tienes que adaptar. Y número 2, después de aceptar la realidad, hay que trabajar con las emociones propias. A ver, ¿qué estoy sintiendo? Ahí donde estás acostado y no puedes dormir, pregúntate, ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿Qué me provocó, verdad? ¿Qué emociones me provoca el tan solo pensar que ya no puedo regresar al mismo centro de trabajo? Y quizás ahí entonces tú digas, no, pues no me siento triste, me siento enojado con el virus y me siento enojado, yo no sé, quizás hasta con el gobierno pudieras estar enojado. Y entonces tienes que aceptar, así como decía Elsie, que hay que validar las emociones en los demás, también hay que validar nuestras propias emociones, aceptarlas y validarlas y decir, sí, estoy enojado, estoy enfadado, estoy harto, me siento culpable o siento que fulano o perengano tienen la culpa, me siento ansioso, estoy deprimido, me siento solo, estoy agotado a pesar de que no hago mucho o estoy haciendo demasiado, me siento ansioso e hiperactivo o sí me quisiera vengar o tengo mucho miedo. Cuando nosotros aceptamos todas estas emociones junto o después más bien de haber aceptado la realidad,
bueno, es un poquito más fácil, ¿no? Más fácil volver a organizarnos y también se vuelve a organizar nuestro ciclo circadiano, que es el que permite que conciliemos el sueño a la misma hora todos los días. Después de eso, para que conciliemos el sueño, necesitamos recolocar emocionalmente aquello que perdimos. Por ejemplo, te iba muy bien en ese trabajo. Tal vez eras mesero, ¿no? Esta semana conocí el caso de una persona que mesereaba en un restaurante y le iba muy bien. Y él está enojado con la pandemia, porque ahora se quedó sin trabajo y ya le dijeron que tal vez el restaurante no va a volver a abrir. Y él dice que estuvo peleando con los del restaurante. Es más, le quiere prestar dinero al dueño para volver a abrir el restaurante. No quiere perder el restaurante. Ya llegó a la comprensión de la realidad y ahora tiene que aprender a colocar emocionalmente ese restaurante en otro lugar en su corazón. No puede seguir en el mismo lugar lo que perdió. Ahora emocionalmente tiene que ser pasado a otro lado, ¿no? Yo aquí aconsejo, yo creo que mis compañeras pueden recomendar algo más al respecto, pero mi consejo es agradecer lo que perdiste, el tiempo que funcionó para ti, el cómo funcionaron las cosas. Incluso hay personas en este momento que han perdido amistades, Helen. Han perdido amistades porque ya no se les quieren acercar, ¿verdad? Porque están contagiados o sus familiares murieron de COVID y entonces perdieron amistades. Y yo les diría, bueno, agradezcan a Dios por esas amistades, el tiempo que duraron y esperen a que lleguen nuevas. Todo se va a renovar, no como estaba antes, pero sí vamos a tener una nueva realidad. Entonces hay que colocar lo que perdimos en un lugar diferente dentro de nuestro corazón. Ya no va a estar en el mismo lugar de importancia. Vamos a ponerlo en la cajita de los agradecimientos, ¿no? Estoy agradecido por esas amistades, el tiempo que funcionaron, estoy agradecido por ese empleo, agradezco porque durante todos mis años, hasta en enero pasado, yo me movía sin ningún problema, no usaba el cubrebocas. Eso hay que agradecerlo y aceptar que ahora ya no es así. Y por último, bueno, hay que terminar adaptándose, ¿verdad? Tanto en lo externo como de manera interna, como de forma espiritual a la nueva realidad. Y entonces les aseguro que van a conciliar el sueño gratamente y pacíficamente. Muchas gracias, Jacqueline. Lupita, ¿nos preguntan algo? Él, si quieres agregar algo. Sí, adelante. Es muy importante, quisiera enfatizar que por las pérdidas o por situaciones adicionales, es importante cuando se trata del sueño descartar alguna cuestión fisiológica que esté pasando, tal vez si la persona está tomando algún medicamento o si si retiró un medicamento porque por cuestión económica ya no lo puede tomar, puede ser que esté presentando una falta de sueño, hay que descartar una enfermedad neurológica y también muchas veces cuando se diagnostica una enfermedad mental, porque tenemos que recordar que frente a la pérdida o antes de ella, muchas de las personas que nos están escuchando tal vez han presentado algunos síntomas de algún trastorno o de alguna enfermedad mental, muchos de ellos tal vez ya diagnosticados, y puede ser que un síntoma o una secuela de esta enfermedad o de este trastorno que puedan estar experimentando sea la ausencia de sueño. Así es que es muy importante considerar todo lo que ya se mencionó, pero también descartar cualquier cuestión fisiológica y también descartar que no haya la presencia de algún trastorno o alguna enfermedad. Porque en el caso de que la hubiera, es muy importante recordar que la persona va a ser incapaz de hacer todo lo que se mencionó anteriormente, porque necesita un tratamiento farmacológico para poder funcionar, para que sus neuronas, para que esto que se llama neurotransmisores se estabilicen y entonces tenga la habilidad y la posibilidad de razonar y de hacer el proceso que se acaba de mencionar. Pero para que lo pueda hacer es necesario tomar un tratamiento. Entonces es que hay mucha gente que me ha dicho, es que me dieron este consejo, me dijeron esto, pero no me está ayudando, pero no me está funcionando. Y muchas veces se ha encontrado que hay una cuestión fisiológica, hay una cuestión del cuerpo
o hay la presencia de algún trastorno. Así es que es importante descartar esto. Si además de la falta de sueño se ha presentado otros síntomas, es importante buscar ayuda, es importante hacer su parte, ¿no? Que es consultar, estoy viendo que esto no está pasando bien, estoy perdiendo el sueño, estoy bajando de peso, está pasándome esto, estoy teniendo problemas en mi familia, en mi trabajo, en mi contexto. Entonces ahí ya son señales de que hay que atender, hay que dar un tratamiento para que entonces la persona esté en capacidad de empezar con el proceso que nuestra compañera Jacqueline acaba de mencionar. Gracias, Elsie. Muy de la mano con lo que nos estás diciendo. Jenny González nos pregunta, y me gustaría, Lupita, que nos ayudes a contestar, ¿qué pasa con el aumento de consumo de antidepresivos? Imagino aún por personas que no los consumen regularmente. ¿Está bien, está mal, es peligroso? Médica, ya creo que decía Elsie, que no es algo que podemos seguir solamente recomendaciones, mira, tómate este medicamento, a mí me funcionó. No, por favor, eso no es algo que se maneja, no es ir por un desenfriolito a la farmacia, ¿no? Es algo que siempre tenemos que usar con la supervisión psiquiátrica. Sí, por favor, no. En cambio, yo sí les diría que tratemos de cuidar nuestro estilo de vida, o sea, tratemos de practicar algunas actividades de estilo de vida, es decir, hacer ejercicio. Necesitamos, ustedes saben, y sin duda que lo han escuchado, el ejercicio nos ayuda a producir una gran cantidad de endorfinas, nos ayuda a relajarnos, a combatir la ansiedad, tratar de practicar incluso ejercicios de relajación, muy bueno. Hay diferentes, igual pueden buscar en Google, ¿verdad? Hay muchas técnicas, desde lo más simple, como es un ejercicio de respiración diafragmática, que está al alcance de todo mundo, no necesita prescripción médica, no tiene contraindicaciones, y la podemos hacer desde los más grandes hasta los niños. Podemos enseñarles a respirar profundo, empujar el aire como para el estómago, sostener unos 8 segundos y soltar, 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 soltar suavemente. Hacemos esto unas 2 o 3 veces al día, diferentes sesiones antes de dormir, y eso es muy relajante. Esto, miren, no cuesta nada y tiene una función fisiológica muy, muy importante. Activa nuestro sistema parasimpático, enviando información a todo nuestro cuerpo y diciéndole todo está bien, todo está con calma. Podemos hacerlo con los niños desde chiquitos. Vamos a respirar, vamos a hacer este ejercicio. Hay algunos otros como la visualización, imaginarnos en la noche cuando estamos en la cama, tratar de visualizarnos en un lugar que realmente es relajante para nosotros, no sé, una playa, un bosque, sentir aromas, sensaciones, y eso es muy importante. Recuerden que todo lo que está en nuestra mente va a impactar nuestro cuerpo. El cuerpo de pronto no reconoce si esto es real o no, pero nuestro cuerpo reacciona. Me gusta siempre poner la ilustración para marcar esto, y le invito a todo el público ahora mismo que hagan este ejercicio. Vamos a hacerlo. ¿Les gusta chupar limón? Sí. ¿A quiénes les gusta chupar limón? A ver, bueno, todos, por favor, donde quiera que estén, quiero que pongan en su mano un limón delicioso, jugoso, ácido. Vamos a exprimirlo y vamos a chuparlo. ¿Qué sintieron? ¡Wow! Todos están arrugando la cara. Los veo salivando. ¿Pero por qué? Si no tenemos ningún limón en la mano. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está en nuestra mente. Nuestras glándulas salivales se preparan para recibir ese jugo ácido y poder desdoblarlo y poder procesarlo. Esas enzimas que van a ayudar a la digestión. Entonces, queridos amigos, si angustias, preocupaciones, catástrofes están en nuestra mente, nuestro cuerpo va a prepararse para el ataque. Gran cantidad de adrenalina, de cortisol nos va a invadir, produciendo tensiones, angustias y dolores. Entonces, lo contrario también es cierto. Cuando inundamos nuestra mente con pensamientos positivos, más saludables,
entonces eso también va a impactar nuestro cuerpo. Y quiero terminar comentando algo que escuché de Rafael Santandreu, y él decía que las pérdidas es como cuando tenemos una montaña de chatarra. Imagínense una montaña de chatarra, ya la pérdida fue, ya lo perdimos, es chatarra. Entonces estás frente a ti, tienes una montaña de chatarra, pero tienes frente a ti también una montaña de oro. Entonces, si tú te aferras a la pérdida, te estás aferrando a la chatarra y dejando de disfrutar esa montaña de oro, que son un mundo de posibilidades de lo que todavía te queda. Todavía tienes vida, todavía tienes amigos, todavía tienes tiempo, todavía tienes posibilidades. Entonces, es nuestra decisión a qué nos abrazamos, a la chatarra o a la montaña de oro. Muchas gracias. Qué buenos ejercicios. Seguramente los vamos a seguir poniendo en práctica. Llegar ya prácticamente al final de nuestro programa. Se nos ha ido la hora muy rápido. Sí. ¿Te gustaría compartir unas últimas palabras con nuestro público? Sí, para mí es muy importante, hermanos, recordarles que desarrollar habilidades emocionales para enfrentar las pérdidas no es de la noche a la mañana. Mucha crítica que se ha hecho a los libros de autoayuda o a las conferencias psicoeducativas es que se proponen consejos que a veces son simplistas. Es decir, que cuando se llevan a la práctica, la gente dice, pues sí me ayudó un día o dos, pero no vi un cambio permanente. Y es porque muchas veces tratamos de hacer muchos cambios o escuchamos mucha información y decimos, sí, todo lo voy a hacer, pero a la hora de dar el paso, a la hora de practicarlo, se vuelve complicado, se vuelve difícil. Entonces, lo que yo quisiera decirles para terminar es que desarrollar hábitos de bienestar emocional, a trabajar con esto que acabamos de mencionar, no es una tarea fácil. Pero hay una frase que me gusta comentar con mis pacientes y es la siguiente: pequeños pasos, pero sostenidos. Es decir, empiece con pequeños pasos, con todo lo que se habló respecto a las pérdidas y lo que ha escuchado en otras conferencias o en otros temas. Empiece a ver la manera de tomar esta información, esta teoría y contextualizarla a su vida, a su contexto, a su experiencia. Lleve la creatividad, diga, bueno, hablaron de esto, ¿cómo lo puedo personalizar? Porque cuando tú tomas la teoría y la traspasas a tu experiencia, entonces tiene un cambio y tiene un impacto, porque el mero conocimiento no nos cambia, pero trasladar este conocimiento a mi propia experiencia, a mi personalidad, a mi familia, a mi forma de ser, es lo que tiene un impacto en el bienestar. Así es que, con todo lo que tú acabas de escuchar, yo te animo a que seas constante, que des pequeños pasos cada día, pero que los sostengas en el transcurso del tiempo, y entonces tú vas a empezar a ver resultados. Desarrollar hábitos de bienestar emocional, desarrollar una buena salud mental no es una cosa de la noche a la mañana, no es una cosa de una hora, no es una cosa de una sesión terapéutica, es una cuestión de un proceso. Y también quisiera terminar invitándote a que si tú te das cuenta que algo no está muy bien y te has dado cuenta que eso que te incomoda, que te molesta o eso que te está afectando, que tu familia o la gente que te rodea te dice, oye, mira, te hemos observado así por más de 6 meses, por más de, no sé, un lapso significativo de tiempo, entonces te animo a que busques ayuda. Hoy en día contamos con una red de profesionales adventistas que están dispuestos a ayudarte y a proporcionarte herramientas. Y también es importante que si el terapeuta o la persona que te atienda diga, ¿sabes qué? Necesitas un tratamiento farmacológico, tú sigas adelante, porque el tratamiento farmacológico aunado a un tratamiento psicológico es un tratamiento complementario y va a ayudar a que tú no solamente te sientas mejor, sino que puedas ir poco a poco recuperando aquella salud o aquellos aspectos que te han estado, que te han estado tal vez haciendo sentir mal, incómodo, o que te han generado problemas a la hora de desenvolverte en tu desarrollo personal. Así es que no temas buscar ayuda, porque cuando tú buscas ayuda, estás dando un paso para tu bienestar. Así es que con eso quisiera terminar. La importancia de buscar ayuda, pero también la importancia de dar pequeños pasos y sostenidos cada día. Recuerda que el mero conocimiento no cambia, impacta la experiencia que tú tienes con ese conocimiento. Pequeños pasos, pero sostenidos. Muchas gracias por compartir y gracias por también
la red de profesionistas de la salud ha estado también trabajando junto con ADRA. Quiero contarles que este es un emprendimiento que tiene la Universidad de Montemorelos con la red de egresados de psicología de la misma universidad y ADRA. Este es un programa que seguirá funcionando hasta el 15 de junio, así que todavía hay oportunidad. Encontrarán el link por ahí en los comentarios o en la página de ADRA y pueden registrarse para que puedan gozar de este beneficio que está compartiendo este grupo muy valioso con todos nosotros. Jacqueline, algunas palabras para terminar, para cerrar. Bueno, sí, me gustaría dejarles una frase que es mi favorita. Aprender a vivir es aprender a desprenderse. La vida del ser humano es un constante desprendernos. Es más, todas las noches nos desprendemos de millones de células de la piel y se quedan en la cama, las perdemos. ¿Por qué? Porque todos los días nos estamos renovando celularmente. La vida del ser humano es un continuo desprenderse. Por eso tenemos pérdidas. Las pérdidas de las que estamos hablando el día de hoy pueden ser positivas en nuestra vida si aprendemos a cambiarnos los lentes del dramatismo y nos ponemos los lentes de la realidad. Podemos ver que todo cuanto nos sucede es para nuestro bien a largo plazo, a mediano plazo o incluso a corto plazo. Pero hay que aprender a ver la vida como un constante desprendimiento. Así es, por ejemplo, las mamás, los papás, los hijos crecen y nos tenemos que desprender de ellos, por ejemplo, nos desprendemos todos los días de la juventud, nos vamos desprendiendo todos los días de muchas cosas en nuestra vida y en cada fase, en cada etapa de nuestra vida nos vamos a desprender de cosas a las que les teníamos amor, a las que les teníamos apego, que tenían una importancia muy grande para nosotros y es parte de la vida del ser humano. No podemos aspirar a vivir sin pérdidas. Es parte de nuestra vida. Así que es cuestión, entonces, yo diría, más que aprender a vivir con las pérdidas, hay que aprender a vivir como tal, a disfrutar la vida. Lupita hace ratito contaba la historia de la vaca, ¿no? Y cómo de repente, y decía lo de la chatarra, cómo de repente nos quedamos atorados en las cosas del pasado y perdemos la oportunidad de disfrutar el presente. Es muy probable que hayamos perdido con esta cuarentena, con esta pandemia, muchas cosas que considerábamos importantes, a las que les teníamos un vínculo especial. Pero ¿sabes qué? Cumplieron su fase, cumplieron su etapa con nosotros, su ciclo con nosotros ya terminó, por eso las perdimos. Ahora empieza un nuevo ciclo para nuevas cosas, quizás un nuevo empleo, yo les decía, quizás incluso nuevas amistades, no lo sé, ¿verdad? Quizás una nueva manera de ver las cosas y de vivir también la realidad. Bueno, todo esto empieza de nuevo y hay que disfrutarlo, es parte de la vida. Si nos quedamos renegando, entonces no estamos viviendo, porque la vida, aprender a vivir, recuerden, es aprender a desprenderse. Muchas gracias. Hemos aprendido mucho esta noche, nos quedamos con muchas cosas valiosas. También nos quedan muchas preguntas por ahí. Tendremos oportunidad seguramente de contestarlas en un siguiente programa. Quiero aprovechar para contarle a nuestro público que el siguiente domingo no tendremos nuestro programa regular porque estaremos disfrutando del segundo Adratón. Es un evento en el que ADRA está buscando tener 60,000 despensas para llevar a 60,000 familias, 60,000 canastas básicas. Es un evento que será muy bonito, lleno de cantos, de participaciones especiales, de sorpresas y esperamos contar con todos ustedes ahí. Agradezco mucho a nuestras invitadas esta noche. Hemos disfrutado mucho estar con ustedes. Elsie, Lupita, Jacqueline, muchas gracias. Ha sido muy valioso lo que compartieron con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Bye.